Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre varios temas que están marcando la jornada hoy y permítame compartirle la pregunta que también estamos haciendo en redes sociales. Esta decisión de Fuerza Popular de retroceder en la intención de censurar a Daniel Salaverry, ¿significa la derrota de Fuerza Popular, creo? En absoluto, en política no hay derrotados cuando se trata de este tipo de cosas. Yo creo que hubiera sido una derrota contundente si insistían más bien en presentar la moción y luego, por medio de los votos, quedar ante la opinión pública como un partido que ha sido arrasado por la oposición parlamentaria. Yo creo que en este caso lo que ha sido un papelón político, porque se les decía a ellos que no presentaran la moción y sin embargo insistieron en el Parlamento. Pensaban que iban a contar con todo el respaldo, ¿no? Así es, sí, pero a la por la forma reconocieron que no iban a contar con todos los votos, pues. Efectivamente, pero por la forma como lo plantearon sobre la base de una discusión parlamentaria que en el Congreso ha habido peores, demostraba de que lo que había era una animadversión contra Salaverry y no habían evaluado que no iban a tener el apoyo del resto de fuerzas políticas. Entonces, insistir en la moción de censura sí los hubiera llevado a una derrota política de la cual hubiera sido difícil de recuperarse. Pero en la actualidad solamente se tienen que recuperar de lo que ha sido un papelón político. Yo creo que a partir del día lunes ya el tema va a ser el señor Chávarri nuevamente, por lo que pueda pasar en la subcomisión, y Fuerza Popular tiene que pensar que ya no puede hacer lo que se le da la gana. Eso sí debe quedar claro. Ya no tienen una hegemonía en el Parlamento. Tienen que empezar a trabajar en función de otro tipo de actitud y no como la que han venido teniendo en los últimos años, ¿no? Y hay que evaluar también en qué circunstancias es que se presenta una moción, ¿no? Así es. Con lo que pasó con Daniel Salaverry, es algo que incluso parece que varios integrantes de la bancada fujimorista que han decidido dar un paso al costado tampoco estaban de acuerdo con esta postura. Por supuesto, como consecuencia de la moción hubo esta especie de salida de Fuerza Popular, y si se hubiera insistido en la moción, es decir, llevarla al voto, de repente hubieran renunciado 5 o 6 más, ¿no? Como consecuencia de ya tener que formalizar un voto. Por lo tanto, han hecho bien en retroceder. En política no es un pecado retroceder. Yo lo decía ayer en esta casa con Mónica Delta, a la 1 de la tarde. Si ellos retroceden, no lo deben ver como una derrota, sino como una actitud madura. Uno no puede ir al precipicio pues cantando, ¿no? Eso está bien para los héroes, y en política lo que hay es un acomodo a las circunstancias, y si ellos ven que no tienen los votos, pues lo que tenían que hacer era retroceder, y eso es lo que han hecho. Y eso en política no es malo. De las malas decisiones de Fuerza Popular está generando serias consecuencias, ¿no? Se habla de que está perdiendo fuerza incluso, y tal parece que hubiera una nube negra rodeando a Fuerza Popular. Empezaron con 73, hoy son 56, y se anuncia de que incluso habría más congresistas que van a tomar la misma decisión de separarse de la bancada. ¿Habría alguna forma de que Fuerza Popular de alguna manera se reivindique y recupere su fuerza, su posición? Va a ser muy difícil, pero creo que sí se puede hacer. Lo que tú dices es acertado por una sencilla razón. No hay que ver a Fuerza Popular sola. Ellos tienen aliados, el APRA y en la Fiscalía al doctor Pedro Chávarri. Las decisiones de estos 3 grupos, o en este caso del fiscal Chávarri y esos 2 grupos políticos en los últimos días han sido desastrosas. Por ejemplo, lo que hizo el señor Chávarri el 31 de diciembre con los 2 fiscales, tuvo que recular. Lo que hizo el APRA con Fuerza Popular cuando se trató de la ley Mordaza o el cambio reglamentario, tuvieron que recular. Ahora con la moción de censura tuvieron que recular. ¿Qué significa eso? Que hay una ausencia de liderazgo. La presencia o el hecho de que Keiko Fujimori esté en la cárcel definitivamente les ha quitado esa conducción. ¿Qué tienen que hacer? Un comité político, ¿no? Una especie de Estado Mayor que no tiene el fujimorismo, y a partir de allí establecer una mejor relación con el resto de fuerzas políticas y pensar en una agenda de país. El fujimorismo tiene la oportunidad de que, estando a mitad del periodo parlamentario, tiene que pensar o en la coyuntura parlamentaria o en el 2021. En ese sentido, estamos hablando que este partido, por hacer una metáfora futbolística, termine en 2021 y no ahora. Lo importante es no cómo te va a mitad del periodo, sino cómo terminas. Claro. Entonces el fujimorismo tiene en estos momentos la oportunidad de reorganizarse, pensar de otra manera y establecer otro tipo de acciones con las fuerzas políticas en el Parlamento, ¿no? Ahora, corren el riesgo de perder la mesa directiva para la próxima legislatura. Por supuesto. Además, ellos están preocupados, por ejemplo, con la conformación de nuevas bancadas. Bueno, vamos a ver quién se puede aliar con ellos.
No olvidemos que ellos podrían empezar un proceso de acercamiento nuevamente con Cambio 21 o con alguna otra fuerza política. En materia de composición parlamentaria todo se puede dar. Siguen siendo una fuerza importante con cerca de 56 votos y eso no se puede subestimar. Ha habido partidos como el APRA que con 37 votos ha logrado aliados para llegar a más de 60 y tener el control de la mesa directiva. Entonces todo dependerá cómo trabajan ellos en el Parlamento, de qué manera forjan nuevas alianzas y de esa manera podrían pertenecer, consolidarse o mantenerse al margen de la próxima mesa directiva, ¿no? Fuerza Popular inició el periodo consolidado, 73 congresistas, parecía que todo iba viento en popa para ellos, las cosas fueron cambiando a lo largo del camino y lo mismo pasó con Peruanos por el Cambio, ¿no? Empezaron también con 18, si no me equivoco, ahora son 11, varios decidieron dar un paso al costado y usted es una persona que mantiene también una marcada distancia con algunos de los pensamientos de la bancada, incluso del gobierno, ¿no? Usted en algún momento conversando con nosotros decía de que para nada estaba de acuerdo con que César Villanueva continúe liderando el gabinete y esto ha continuado, el presidente en ese sentido le mostró su respaldo en todo momento. En alguno de sus planes de este 2019 pasa por su cabeza dar un paso al costado, renunciar a la bancada. No, no soy persona que anticipa su renuncia, sino simplemente la hace. Soy un político y como tal me desenvuelvo en el ámbito de la acción. Y yo he mantenido discrepancias efectivamente con algunos colegas de bancada, por ejemplo, en esta especie de reuniones en Palacio de Gobierno. ¿Pero no estuvo en la última reunión? No, yo no estuve. Presidente. ¿Lo había anunciado? Lo había dicho al interior de mi bancada por qué no iba, ¿no? Porque es la quinta, sexta reunión que es por lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que, si bien es cierto, respeto la buena voluntad de mis colegas, lo que mandan ahora son los hechos concretos. Entonces, si efectivamente va a haber reuniones de carácter política, en buena hora y los felicito. Pero si va a ser como antes, que a partir de ahora todo va a mejorar y no mejora, entonces prefiero mantenerme al margen sin que eso signifique que me aleje de mi bancada. Pero como te digo... Pero no era necesaria, digamos, su presencia para que usted dé su punto de vista... ¿Por quinta vez? ¿Por sexta vez? ¿Nunca se ha logrado nada? No, o sea, ya esto es una situación recurrente. Entonces yo lo que creo es que a partir de esa reunión, me parece muy bien que se hayan reunido, pero que ahora se trabaje de manera concreta y no sobre la base de promesas. Si uno revisa los periódicos, en marzo, por lo mismo. En junio, por lo mismo. En septiembre, por lo mismo. En noviembre, por lo mismo. Y ahora de nuevo por lo mismo. Entonces, en buena hora, que se hayan reunido, si creen conveniente reunirse, pero en mi caso yo soy una persona de hechos concretos. Si nos podemos empezar a reunir con los ministros y establecer coordinaciones, en buena hora. Y si no es así, pues el tiempo verá a quién le da la razón, ¿no? ¿Pero abajo los brazos? ¿Sí? No, yo nunca bajo los brazos en absoluto, al contrario. Soy una persona que va a seguir colaborando con el presidente, pero en materia de coordinación política, al día de hoy, espero que eso se rectifique. No había. Entonces, si a partir de la última reunión va a empezar un nuevo horizonte de trabajo, pues en buena hora. ¿Le han comunicado si ha habido un nuevo planteamiento? ¿No le han comunicado? Bueno, sí, claro que me han comunicado. Me han señalado de que a partir de ahora va a haber reuniones semanales con los ministros. ¿Ahí sí va a asistir? Con un grupo de ministros y me convocan, por supuesto, si es de carácter político, porque si es de carácter de otro tipo de reunión no iré, pero si es de carácter político, con mucho gusto. Y ahí van a estar los ministros. ¿Es lo que claro, ministros y parlamentarios y también reuniones con el propio presidente, ¿no? Lo cual me parece muy bien. Si ese va a ser el tenor, excelente y en buena hora que mis colegas hayan logrado eso. Pero yo ya era escéptico y por eso he preferido mantenerme al margen. Si va a cambiar, en buena hora. Además de usted, ¿hay otro integrante de la bancada que más o menos se perfila con su misma posición, que no ha participado o que está incómodo con estas reuniones a las que no se ha llegado a nada? Que yo sepa, no. Puede haber algún otro parlamentario, pero que me lo haya dicho a mí, no. Ahora, usted es integrante, como lo decía, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y finalmente se va a discutir las denuncias contra Pedro Chávarri el día lunes, no hoy día como se tenía previsto. En ese sentido hay mucha expectativa sobre lo que se decida, ¿no? Se van a acumular las denuncias contra Pedro Chávarri, se van a evaluar individualmente. ¿Qué es lo que se espera para esta discusión? Esa es una buena ocasión para que Fuerza Popular entienda que tiene que tener otro tipo de comportamiento en el Parlamento. El día lunes tenemos que evaluar que las acusaciones contra el doctor Pedro Chávarri se acumulen. Hay un acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que viene de agosto, en el cual dijimos que cada acusación iba a tener un estilo separado, iba a manejarse de manera separada, iba a tener un desarrollo individual. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos dar un mensaje hacia la ciudadanía de cambio,
Fuerza Popular tiene que colaborar y desde ese punto de vista contribuir con sus votos a que se consoliden, se acumulen las 5 denuncias que pesan sobre el doctor Pedro Chávarri. Y de esa manera podremos trabajarlas en conjunto alrededor de el tiempo estipulado, más o menos 2 meses, de repente es un poco antes, de tal forma que podamos tener un dictamen sobre si es inocente o culpable, se le debe acusar o no al doctor Pedro Chávarri, ¿no? Bueno, finalmente se va a discutir ya este tema el día lunes, sin embargo, ha habido un debate constante y una crítica también contra el señor Segura, que es el presidente de este grupo de trabajo, por dilatar tanto este tema, ¿no? ¿Usted cree que él ha propiciado, digamos, que la situación del Ministerio Público empeore? No, yo creo que en ese caso es una responsabilidad de Fuerza Popular y del APRA, porque ya en el mes de septiembre yo presenté el sustento de una acusación constitucional contra el doctor Pedro Chávarri, en el cual señalaba que por la mentira sistemática y por la pérdida de confianza ante la ciudadanía, él tenía que ser desaforado por 10 años y enviado su expediente al Ministerio Público, pero sin embargo el Partido Aprista y Fuerza Popular lo blindaron. Si en ese momento hubieran aceptado lo que se decía en el informe, que es lo mismo que estamos discutiendo ahora, pues simplemente no estaríamos en esta situación en el Ministerio Público. Es decir, lo que está pasando hoy en la Fiscalía es consecuencia de lo que hizo esa alianza en el mes de septiembre de blindar al señor Pedro Chávarri. Eso es algo que históricamente va a estar allí, porque todo aquello por lo cual se le acusa hoy al señor Pedro Chávarri, por ejemplo, que miente sistemáticamente. Acabamos de ver cómo el haber sacado documentos de su oficina primero dice una cosa, luego dice otra. Igualito se señalaba que la mentira persistente era una de las razones por las cuales había perdido confianza en el señor Pedro Chávarri y por lo tanto tenía que salir. Bueno, dijeron de que la mentira no era suficiente para que diera un paso al costado. Ahora estamos viendo cómo él no ha cambiado, continúa en ese estilo de la mentira permanente, y si hubiéramos tomado una decisión en el mes de septiembre, no estaríamos ahora pasando por toda esta vergüenza alrededor del manejo del Ministerio Público. O sea, ¿no le cree cuando dice que él no mandó a nadie a quien... Bueno, ahí están las cámaras, están los videos y están las contradicciones. Que una vez más, primero dice una cosa, luego dice otra, ¿no? Él señala de que es normal que esté en su oficina sábados y domingos hasta altas horas de la noche, ¿no? Lo cual es inverosímil. O de lo contrario, cambia de versión en relación a la propiedad de los documentos. Entonces, lo concreto es que se deslacró. Eso es penal y yo espero que en los próximos días algún parlamentario haga suyo este caso y presente una nueva denuncia constitucional. Ahora Zoraida Ábalos está tomando la batuta del Ministerio Público. De hecho, ella tiene un gran peso sobre los hombros para un poco cambiarle la imagen a la institución, empoderarla una vez más, bueno, empoderarla después de todo este hecho crítico. Claro. ¿Qué es lo que puede pasar con el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, teniendo en cuenta que en el primer discurso de Zoraida Ábalos ella hablaba de declarar en emergencia al Ministerio Público? Entonces, en ese sentido, ¿cómo queda el proyecto? En ese sentido coincide porque está viendo la realidad igual que el gobierno. Ya. Y en el Parlamento existe todo el propósito de discutir este tema y considerar el proyecto del presidente de la República, con palabras del presidente, como un insumo para poder tener una ley orgánica del Ministerio Público que, como bien ha señalado el Defensor del Pueblo, data de 1981. Por lo tanto, creo yo que esta es una brillante oportunidad para que en conjunto con las otras iniciativas del Gobierno central y de los propios parlamentarios podamos tener un conjunto de leyes que nos permitan hacer la verdadera reforma de justicia que el Perú necesita, ¿no? Yo creo que en el Parlamento existe la plena disposición, tanto en la Comisión de Justicia como en la Comisión de Constitución. Pero han habido voces contrarias al proyecto del presidente, o sea, se reconoce, incluso la ciudadanía, toda esta crisis en el Ministerio Público. Hay gente que ha levantado sus voces también en contra del fujimorismo y de otros congresistas del Parlamento. Y en ese sentido, ¿cómo se puede cambiar la imagen del Congreso? La gente tiene bien clavada en la mente estas discusiones constantes, Ejecutivo-Congreso. Claro. Hemos sido testigos de muchas marchas. La gente no confía en sus autoridades, han quitado crédito a los congresistas. Lo cierto es que las encuestas también hablan de una gran aprobación del presidente Vizcarra y también incluso de sus ministros, pero el Congreso está por los suelos. No, de los ministros no, los ministros están jalados todos.
Usted Eso dicen las lo encuestas. jala también. Yo en ese sentido soy benévolo, o sea, estoy señalando un hecho concreto. El presidente sí tiene una alta popularidad y es cierto que hay una serie de marchas, pero yo creo que lo peor que puede pasar en este momento es que siga esta suerte de bullying contra el Congreso, un Congreso que está demostrando que quiere cambiar. Y en lo que se refiere al proyecto de ley que presentó el Ejecutivo al Parlamento sobre el Ministerio Público, era un pésimo proyecto, lo han dicho todos. Y el presidente ha tenido el acierto de decir, bueno, ya que no le gusta ese proyecto, que sea un insumo más. O sea, no insiste ni sobre eso ni sobre la cuestión de confianza. Entonces, en el Parlamento existe la total disposición para discutir ese tema y sacar un paquete que constituya la reforma del sistema de justicia. Nosotros esperamos que la misma dinámica venga con otro tipo de reformas, como la reforma laboral que el Perú necesita, reforma en el sistema de seguridad, reformas económicas, reformas del Estado. Estamos viendo cómo existen problemas a nivel nacional con los gobiernos locales y regionales y en el Parlamento hay plena disposición para trabajar cualquier tema en conjunto con el Ejecutivo, ¿no? Perfecto, congresista Cheput, gracias por haber estado